México compró potente portaaviones a Rusia y hace unos minutos, un portaaviones ruso que patrullaba las aguas del mar Báltico está comenzando a dirigirse a tierras mexicanas. Según varios medios rusos, México acaba de adquirir un potente portaaviones de la Armada rusa para el inicio de la modernización del ejército y la marina. Pero vamos a ver de qué es capaz este gigantesco barco y si este portaaviones ruso podría ser la solución para que el ejército mexicano sea equiparable al estadounidense. Este es el portaaviones ruso y no se utiliza una catapulta para hacer a los aviones despegar. En este portaaviones existen una especie de zancos que suben en cubierta y se ponen justo delante de las ruedas, y lo que hace el piloto es poner la potencia de los motores al máximo. Una vez la potencia de los motores está al máximo, estos zancos se bajan de golpe y se le deja vía libre al avión para acelerar. El nuevo portaaviones mexicano le causa terror a los Estados Unidos, que no sospechaban que México tenía la capacidad para maniobrar una de estas gigantescas máquinas. Vamos a ver cómo México logró hacer para comprar el portaaviones ruso. Además, le voy a enseñar las imágenes de cómo aterrizan los aviones Sukhoi 57 que México ya le compró a Rusia en el nuevo portaaviones. Y en otras noticias, luego de la modernización del ejército, vamos a ver cómo México está comprando economías completas, como ahora Ecuador, Argentina y Estados Unidos le deben tanto dinero a México que ni vendiendo sus países podrán pagar los intereses por el dinero que México ya le ha prestado. Pero vamos a hablar de portaaviones y de poder militar. México compra un potente portaaviones a Rusia. Este portaaviones Rusia lo había dejado de operar porque aunque Rusia lo necesita, se le hace casi imposible poder navegar en las aguas de su país que se congelan por los inviernos fríos que hace en Siberia. Además, hubo un incendio en el casco del barco, lo que provocó que durara varios meses estacionado en uno de los astilleros, y allí fue donde fueron los especialistas mexicanos a analizarlo. Construir un portaaviones gigante como este le puede costar a cualquier país entre 12,000 y 30,000 millones de dólares, pero Rusia le está vendiendo este portaaviones a México casi regalado. El noble gesto de querer ayudar a México a modernizar el ejército tras la compra de los 24 aviones de combate, también han liberado los fondos para que México haga el desembolso de la compra del portaaviones, un gigantesco barco que va a navegar en las aguas del Golfo mexicano. Pero tener un portaaviones también representa algunos problemas. Vamos a ver cómo funciona un portaaviones y cuáles son las cosas que deberán aprender los pilotos mexicanos a la hora de maniobrar los aviones para aterrizarlo en el gigantesco portaaviones que viene acercándose a las aguas de México. Puede llevar más de 75 aeronaves, entre cazas FA-18, helicópteros y drones, y cuenta con la nueva catapulta electromagnética que lanza aviones con precisión y velocidad nunca vistas. Los portaaviones son tan grandes que pueden permanecer todo el año navegando en el océano sin tocar tierra y reabastecerse porque tienen tanto espacio. Son aeropuertos flotantes a donde se lleva alimentos, se llevan los aviones de combate y además la defensa de un país completa. Es decir, que ahora México se convierte en el segundo país del norte de América en poseer uno de estos gigantescos barcos. ¿Cuáles son los países que tienen más portaaviones? Pues el Reino Unido posee 3 gigantescos portaaviones. En el segundo lugar están los chinos, quienes también tienen 3 potentes portaaviones. Pero Estados Unidos es un monstruo de la fuerza naval con 11 portaaviones en operación. Y la clase Gerald, que son los portaaviones más grandes y potentes, muy parecido al nuevo portaaviones que le está comprando México a Rusia, quien solamente posee un portaaviones. Pero, ¿qué va a hacer Rusia ahora que está vendiéndole el portaaviones a México si se queda sin uno de estos gigantescos barcos? ¿Va a necesitar Rusia construir nuevos portaaviones? Pues te comento que Rusia no lo necesita, porque es un error mantener estos barcos cerca de las aguas congeladas porque son demasiado costosos. La verdadera fuerza militar acuática que tiene Rusia es de los submarinos, que estos sí pueden estar en las aguas frías y congeladas porque estos navegan por debajo de las aguas profundas. Es decir, que Estados Unidos puede dominar con los portaaviones, pero con los submarinos Rusia lo supera ahí por mucho. Ahora te pregunto,
¿Qué creen ustedes que es más poderoso? ¿Un submarino o un portaaviones? Recuerden ustedes que el portaaviones siempre tiene que ir flotando, pero el submarino puede sumergirse y salir en el lugar que le parezca. Por eso quiero saber, ¿qué creen ustedes que es más importante para México? ¿La compra del portaaviones o la compra del submarino? Ahora, ¿cómo aterriza un avión en un gigantesco portaaviones? Vamos a ver las imágenes de cómo los aviones mexicanos, que son 24 aviones de combate Sukhoi 57 que va a poseer la Armada Mexicana, cuando Rusia se los entregue. Esto es un avión ruso en un portaaviones ruso. El procedimiento para despegar: primero el caza pone los motores a máxima potencia, pero con los frenos pisados. A la vez, desde la cubierta del portaaviones se levantan unas pequeñas superficies metálicas. Cuando los motores ya están a la potencia máxima y están estabilizados, estas pequeñas superficies metálicas se bajan de golpe y así el avión sale disparado hacia adelante por la gran potencia que tiene sus motores. Este gigantesco portaaviones va a ser el pulmón militar de México para defenderse de cualquier injerencia extranjera, de cualquier país que quiera venir a invadir a México, como hay algunos vecinos que quieren cruzar sus militares para invadir a los mexicanos con excusas. Pero ahora que México comenzó la modernización del ejército, y a esto súmenle que Rusia le propuso a México la unificación del ejército ruso con el ejército mexicano para enseñar a sus pilotos a maniobrar los aviones, para que México pueda tener capitanes de barco que puedan operar este portaaviones gigantesco, ya que no cualquier operador de una pequeña lancha puede ser el mismo capitán de un gigantesco barco donde pueden ir más de 4,000 personas y que cuesta miles de millones de dólares. Es decir, que México debe aliarse con un país poderoso que tenga una marina ya desarrollada para que le pueda dar el conocimiento a los pilotos mexicanos de poder utilizar los satélites rusos, que son los que utilizan el portaaviones y los aviones rusos para convertirse en aeronaves invisibles a los radares estadounidenses. Lo que queremos decir con esto es que el portaaviones de México puede estar muy cerca de las fronteras entre México y Estados Unidos y ellos no podrían detectarlo porque los radares considerarían que es un pequeño barco de pesca lo que hay cerca de sus costas, mientras es un gigantesco barco que puede albergar toda la flotilla militar del país. Por eso te pregunto, ¿ven ustedes con buenos ojos que México utilice el dinero que hay guardado para la modernización del ejército, para la compra de los aviones, del submarino y además del portaaviones? ¿O creen ustedes que México debería seguir invirtiendo en otras cosas y olvidarse de la modernización del ejército? Además, en Ecuador se han quedado sin petróleo. Daniel Noboa exige a México que le fíe más, pero México está cansado de pedirle a los ecuatorianos que se disculpen por las agresiones a la embajada cuando los militares de Ecuador entraron a la embajada de México. Sabemos que si Daniel Noboa no se disculpa con México, no podrá volver al comercio. Van a perder la economía y ahora se han quedado a oscuras sin petróleo ni combustibles. Ecuador había firmado un acuerdo millonario con México de donde conseguían muchísimo dinero y te voy a explicar cuál es para que lo entienda. Las petroleras ecuatorianas no tienen refinerías para poner todo su petróleo y refinarlo, sino que tenían que optar por las refinerías mexicanas que son capaces de refinar todo el crudo que México extrae, más los de otros países que no han invertido dinero en refinerías. Entonces el acuerdo era que por 4 años Ecuador podría mandarle a México todo el petróleo que estaban extrayendo, nosotros lo convertíamos en combustible en las refinerías de Pemex y luego en barcos gasíferos se lo estábamos enviando a Daniel Noboa. Este no sabía que ese petróleo era procedente de las refinerías mexicanas y en el momento de la agresión a la embajada no se quiso disculpar, sino que demandó a México diciendo que México era el único culpable de las agresiones y México en venganza utilizó el petróleo, le cerró el grifo y le cortó todo el suministro petrolero. Por eso Noboa demanda a México diciendo que la cláusula de 4 años para que su gobierno
pudiera seguir enviando combustible y petróleo crudo para que México se lo refinara, todavía le quedaban 2 años y medio de vigencia. Y si México no cumplía, tenía que pagarle más de $200 millones en indemnización. Pero ¿qué creen ustedes? A México no le importó. Dejó de recibir el petróleo y de enviarle los combustibles. Y ahora Daniel Noboa ha dejado a Ecuador a oscura, culpándonos a nosotros del desastre energético en su país. Las empresas han tenido que irse. Los españoles, que son dueños de la mayoría de las inversiones internas en el país, retiraron su dinero y se están yendo a México porque sabe que es la única nación que le puede dar seguridad a su economía. Mientras que en el Ecuador los agricultores perdieron la cosecha, no pudieron vender plátanos, camarones, ni tampoco podrán hacerlo el año que viene. Más de la mitad de los agricultores que sembraron sus parcelas la perdieron porque el banco se la incautó cuando no pudieron pagar los préstamos. Y ahora hay otros que tienen frutos y vegetales maduros en sus fincas y no podrán cosecharla porque ningún país se la quiere comprar. Rusia dejó de comprarle millones de toneladas de banano, México ya tampoco le recibe el cacao y los camarones se le están convirtiendo en langostas porque nadie lo compra y nadie lo consume. Es decir, que la única solución al problema energético que tiene Ecuador es si su presidente Daniel Noboa se disculpa con los mexicanos, y si México descubre que no son disculpas sinceras, podría mantenerle cerrado el comercio y el grifo petrolero. Además, en otras noticias, ¿cómo México está comprando economías completas? ¿Cómo fue que México le compró la economía a Ecuador? A base de préstamos y de envío de petróleo. Pero también el gobierno mexicano le está comprando la economía a Javier Milei y a todos los argentinos. Posiblemente hasta Leo Messi muy pronto tenga un pasaporte mexicano. ¿Por qué razón México está invirtiendo tanto dinero en estos países? Directamente México comenzó a prestarle dinero a Argentina. Desde 1990, Argentina todos los meses le pedía dinero a México prestado para poder mantener su economía. En el 2001 ya no aguantaron más y tuvieron que declarar la quiebra. México lo ayudó para que no tuvieran que cerrar el gobierno, pero cuando llegó Javier Milei al poder, según un gran economista que iba a salvar la economía de Argentina, rompió relaciones comerciales con México para no pagarle las deudas atrasadas, porque según él y su gobierno no habían pedido ese dinero prestado, pero ya Argentina se había gastado hasta el último peso y ahora le deben a México una deuda externa casi impagable. También se le estuvieron enviando barcos gasíferos, al igual que al Ecuador, para que Argentina mantuviera un sistema energético estable. Ahora en el país estamos viendo un desabastecimiento de combustible y se dice que están subiendo todos los hidrocarburos. Además, la factura eléctrica ha subido, y si tú eres argentino y ves que siguen subiendo los precios, es porque México ha dejado de enviarle petróleo y combustible. Pero lo que está sucediendo en Ecuador y Argentina apenas es el comienzo del terror que vive Estados Unidos por haberse metido con los mexicanos y deportar a sus trabajadores. Ahora se incendió unas refinerías en California, que era la que le proporcionaba energía a muchísimos condados del estado. México es el principal país vendedor de combustible a los Estados Unidos, vendiéndole una cifra exorbitante de 1.300.000 barriles de petróleo crudo todos los días. Estados Unidos sí tiene refinerías, pero no tiene la producción que necesitan para mantener los hogares con calefacción y los automóviles con combustibles como diésel, gasolina y queroseno. Es decir, que si no encuentran un suplidor de petróleo pronto, Estados Unidos también va a tener un invierno oscuro. ¿Cuál podría ser el país que va a caer en las manos de Estados Unidos para ellos poder expropiarle el petróleo y todos los combustibles como el gas natural para poder suplir la demanda interna que tiene su país? ¿Será México? ¿Será Venezuela? Ahora que los militares y sus portaaviones solamente están esperando las órdenes de Trump para entrar a Venezuela y para entrar a México, ¿cuál de los dos países creen ustedes que sí va a caer en manos de los Estados Unidos? ¿Y cuál creen ustedes que tiene el poder militar para defenderse de una excursión extranjera o una invasión para quitarle la soberanía y la independencia? Te voy a leer en los comentarios y no se olviden que si la información brindada les fue de altísimo valor, de favor, compensarnos con un like. Les invito a suscribirse al canal y compartirlo, mientras que nosotros para todos le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.